Bueno, como ya hemos comentado en el programa, crece la tensión en universidades de Estados Unidos luego de detenciones de estudiantes que protestan contra la guerra de Gaza. Son varios los campus universitarios donde se han dado estas manifestaciones. La Universidad del Sur de California, la Universidad de Emory en Georgia, la de Columbia en Nueva York, Ohio State, la Universidad de Texas en Austin y varias más. Y vamos a platicar al respecto con nuestro colega y amigo, el periodista León Krause. ¿Cómo estás, querido León? Gusto saludarte. Hola Pascal, gracias por llamar, muy bien. Bueno, pues interesante en cuanto a la dimensión que está adquiriendo esto. Yo creo que hay muchas interpretaciones, pues hay desde aquellas que se limitan exclusivamente al hecho coyuntural de la ofensiva israelí en Gaza y con un movimiento de protesta en contra de esto, hasta quienes dicen que esto está expresando algo más de fondo entre los jóvenes estadounidenses. ¿Tú cómo lo ves? Pues es, como bien señalas, Pascal, un tema complejísimo. Lo primero que creo que hay que decir es que la primera enmienda de la Constitución estadounidense protege el derecho a la reunión pacífica como otras libertades y que la reacción de las autoridades que hemos visto en Atlanta, en Georgia, en Texas, son reprobables. Eso es lo primero creo que hay que establecer. Y de ahí, evidentemente, hay que reflexionar sobre lo que está ocurriendo, sobre las protestas en sí, sobre lo que hay detrás, sobre lo que están realmente diciendo estos muchachos y lo que esto revela, no solamente la situación, por supuesto, evidentemente en Medio Oriente, sino también lo que ha ocurrido en las universidades estadounidenses, las deudas que tienen las universidades con sus estudiantes y el estado de desinformación, Pascal, por el que atraviesa y de rabia una generación entera, o por lo menos parte de ella en Estados Unidos. Y luego hay que ver que estas protestas comienzan ya a presentarse en otros países, en la Sorbona, en París, en fin, pareciera ser parte de un movimiento pues mucho más amplio, internacional, en donde hay una inconformidad de los jóvenes. Estoy desde luego haciendo una interpretación subjetiva, pero que parece que el tema de Gaza es como el detonante de algo que pudiera ser más profundo. Sí, hay distintos análisis recientes que comparan esto con 1968 Uh-huh. y aquella reacción estudiantil. Me parece que hay que tener cierta mesura y hay que analizar de manera bastante estricta lo que piden los estudiantes, lo que exigen los estudiantes, a quién respaldan los estudiantes. Por supuesto que cuando los estudiantes exigen un alto al fuego, exigen un respeto a la vida humana, exigen la protección de los civiles, están en lo cierto, en lo correcto, aciertan, pero por otro lado, creo que en su interpretación también del conflicto están demostrando una ignorancia que francamente, cuando pienso en nuestra generación, Pascal, Uh-huh. yo asumo la responsabilidad de no haberles quizá explicado a los jóvenes, pues para empezar, la historia del conflicto de Medio Oriente, la historia del pueblo judío, la historia de la lucha palestina, e incluso cosas más recientes como qué es Hamas realmente, qué implica decir desde el río hasta el mar, qué implica decirle a un judío regrésate a Polonia, qué es realmente un genocidio, qué no lo es, cuál es la Uh-huh. naturaleza de la guerra. Preguntas muy profundas, Pascal, que creo que francamente les hemos quedado de ver en el momento cuando se trata de debatirlo con seriedad. Me llama la atención que pues estudiantes pues si lo tomamos por su discurso, por sus pancartas, por sus consignas, pues defienden la libertad, pero al mismo tiempo están pues defendiendo a una organización como Hamas que practica cosas terribles en cuanto a la desigualdad de género, en cuanto a la falta de respeto absoluto por cualquier norma de la democracia, y terminan quizás sin saberlo, quizás sin intentarlo así,
pues defendiendo a un régimen todavía más terrible que es el de Irán, ¿no? Que tiene completamente sometidas a las mujeres, un país donde una mujer simplemente por no usar el hijab puede ser encarcelada y puede ser hasta asesinada. ¿Estará todo eso en la conciencia de los estudiantes que acampan, que protestan, León? No creo, y eso es a lo que me refería yo quizá un poco de manera abstracta y tú lo concretas de manera mucho más elocuente. Creo que hay una ignorancia profunda, hay una desinformación profunda sobre lo que implica gritar lo que se grita, respaldar a quien se respalda. Ninguna de estas protestas, ni la sombra de estas protestas sería posible en un territorio gobernado por Hamas, gobernado entre comillas, porque no sé si lo que hace Hamas es gobernar, y por supuesto cuando sumas a la mezcla a la teocracia iraní, pues lo mismo, ¿no? Las libertades que los estudiantes, de la que gozan los estudiantes no serían posibles en esas sociedades, y es ahí donde pienso que pues hace falta una reflexión adicional. Nada de esto justifica evidentemente las acciones del gobierno de Benjamín Netanyahu, que creo que han sido en muchos casos criminales y profundamente torpes desde el punto de vista geopolítico, pero creo que justamente es el debate que falta y que no estamos viendo en esta época de esterilidad. Y luego el componente pues más tenebroso que yo veo, y con todo que estoy absolutamente a favor de la libertad de expresión, la libertad de manifestación, pero cuando veo el componente del antisemitismo, cuando veo que a un estudiante judío no lo dejan pasar a su centro de estudios, que le cierran el paso para que no pase, pues esto tiene reminiscencias de la historia, pues terribles, León. Pues sí, evidentemente que las protestas que están haciendo hagan que los estudiantes judíos se sientan pues inseguros en el campus, que algunos de los cánticos utilizados se dirijan a los estudiantes judíos y no solo al gobierno israelí, que los líderes de algunos de estos movimientos digan que quisieran ver muertos a todos los sionistas, como si todos los judíos fueran sionistas, todos los israelíes, en fin, todos los israelíes fueran judíos. Nada de eso es cierto, y evidentemente que la única manera de entenderlo es este tipo de agresión y de violencia es a través del antisemitismo, que es un odio muy profundo que ha hecho el daño que todos sabemos que ha hecho, pero quizá ahí debería yo detenerme, Pascal, de nuevo, porque quizá no todos sabemos el daño que ha hecho el antisemitismo. Cuando una generación de pronto coquetea con justificar a Osama Bin Laden, y otra generación coquetea con olvidar lo que fue el Holocausto, o negarlo, que es peor, ¿no? O negarlo, y quizá deberíamos comenzar diciendo, ¿no? Pues las cifras: 6 millones de judíos exterminados sistemáticamente, entre ellos 1 millón de niños. Y se dice fácil, me tomó un par de segundos decirlo, pero creo que no lo hemos enseñado lo suficiente, y creo que la historia, se tiende a olvidar la historia, y eso es una tragedia que nos condena a cosas muy, pero muy oscuras. ¿Qué camino estará tomando esto, León? Porque vemos a la policía entrando en los campus pues, con mucha fuerza, y estas imágenes se reproducen no solo en todo Estados Unidos, sino en todo el mundo. ¿En qué puede derivar esto? Te lo pregunto con tu experiencia de conocer la sociedad estadounidense. Bueno, pues hay antecedentes. De nuevo podemos regresar al 68, ahí mismo en la Universidad de Columbia. Es un hecho que las autoridades pueden imponer restricciones a las protestas y reuniones por motivos de orden público, seguridad pública y demás, pero el peligro que existe de que esas restricciones, que están también en la ley, se conviertan en actos de represión a la libertad básica, es enorme. Ya lo hemos visto con imágenes muy reprobables que han llegado desde Georgia, allá en la Universidad de Emory, contra estudiantes y contra profesores. Me parece que la apuesta por la represión siempre sale mal,
y habrá que resistirla. Me parece que una de las consecuencias más preocupantes de todo esto es lo que va a pasar políticamente con el conflicto en Medio Oriente y con los jóvenes votantes estadounidenses, sobre todo aquellos que se acercan al Partido Demócrata. Las encuestas revelan que esto le está afectando al presidente Biden y para mi gusto, y es dramático decirlo, pero no es imposible que lo que estamos viendo termine por inclinar la balanza hacia Donald Trump, un hombre que también, por decirlo de una manera muy elegante, resiste resiste las libertades y es un peligro para la democracia. Así que estamos en época de muy tristes paradojas, Pascal. Pues lo estaremos viendo y estaremos platicando contigo si nos lo permites. Gracias, querido León. Un abrazo muy grande para ti. Gracias. Otro para ti. Gracias, León Krause, desde Miami.